¿Qué onda, argonautas de la historia? Yo soy Ben y hoy te voy a hablar de un movimiento o de una escuela que cambió y revolucionó la forma de escribir la historia. Así que el tema del día de hoy es ¿en qué rayos consiste la escuela de los anales y bla bla bla? La Escuela de los Anales, iniciada por Marc Bloch y Lucien Febvre, nació como una rebelión contra la historia positivista. La Escuela de los Anales estaba en contra de esa historia que solo recopila documentos, que solo describe fechas y lugares, que no interpreta y solo le importa la historia política. Ahora les diré algunas de las características principales de la Escuela de los Anales. La primera característica es que estaba en contra de la noción positivista del hecho histórico. Porque los historiadores positivistas lo único que hacían era buscar hechos históricos en los documentos y pasarlos tal cual y como estaban ahí, no interpretaban ni analizaban nada. Escribe esto. Según fuentes audiovisuales, encontramos que los depredadores llegaron a Teotihuacán y acabaron con la civilización. Pero señor... A ver, si aquí lo dice, es verdad, aquí está en la fuente, carajo. Recordemos que el historiador tiene que analizar la realidad, apoyado en su propia interpretación. No hay realidad histórica ya hecha que se entregue espontáneamente al historiador. Otra de sus características es la historia problema. La historia para Marc Bloch no puede contentarse con escribir al dictado de los documentos, sino que debe plantearse interrogantes, insertarse en una problemática. Es decir, la historia problema está en contra de la historia relato, porque no se trata solo de narrar episodios, sino de resolver problemas. A partir de la historia problema, la obra de historia pasa a ser temática y deja de ser solo una descripción de secuencias cronológicas. Un ejemplo de esa historia temática la podemos ver con Lucien Febvre, quien elige como tema de investigación el problema de la incredulidad en el siglo XVI. Otra característica es el uso de nuevos tipos de fuentes. La Escuela de los Anales dejó solo de ocupar fuentes escritas y empezó a utilizar otro tipo de fuentes como películas, piezas arqueológicas, series de televisión, entrevistas, etcétera, etcétera y etcétera. Porque para acceder a la realidad no son suficientes únicamente las fuentes escritas. Como decía Jacques Le Goff, desde la nueva historia todo es fuente. También la Escuela de los Anales se empezó a acercar a otras ciencias sociales, como la geografía, la sociología, la antropología y la economía. Además, la Escuela de los Anales propone escribir una historia total. Como dice Le Goff, esta nueva historia se afirma como historia total y reivindica la renovación de todo el campo de la historia. Otra característica es que no les importaba la teoría de la historia. A la Escuela de los Anales le importaba más lo metodológico. Los fundadores de la Escuela de los Anales hablaron sobre todo de métodos. Es en la metodología donde está su mayor aportación o contribución. Sin embargo, no contribuyó mucho a la teorización de lo histórico. Los integrantes de Anales no han forjado una nueva concepción de la historia, y en ello en el sentido más riguroso de esa expresión. Paul Ricoeur, al hablar si acaso sobre ese limitadito valor teórico aportado por los historiadores de Anales, dijo: los ensayos más teóricos de los historiadores de esta escuela son tratados de artesanos que reflexionaron sobre su oficio. Otra característica metodológica es la historia comparada, donde a través de semejanzas y diferencias el historiador puede comprender mejor a las sociedades. Aunque claro, en la historia comparada, como diría François II, hay que comparar lo que sea comparable, que sean sociedades que tengan entre ellas una similitud, una proximidad espacial o temporal. Otra gran aportación de la Escuela de los Anales es la historia de las mentalidades. La historia de las mentalidades tuvo influencias de la psicología y el psicoanálisis. En la historia de las mentalidades se han estudiado temas como la actitud ante la muerte, la infancia, el sentimiento religioso y todo el amplio conjunto de actitudes e ideas colectivas llamadas l'imaginaire, si es que así se pronuncia. Los principales exponentes de la historia de las mentalidades son Philippe Ariès, Georges Duby, Jacques Le Goff, Maurice Argon, entre otros. Ahora les diré cuáles son las generaciones de la Escuela de los Anales. La primera generación estuvo encabezada por Marc Bloch y Lucien Febvre. Ellos criticaron que solo se hiciera una historia política y que se dejara de ver solo la historia de los dominantes. Lucien Febvre propondrá hacer una historia explicativa y no descriptiva, una historia que se centre más en la sociedad. Además, Bloch y Febvre aportaron la noción de historia problema que ya hemos visto, porque no puede haber historia si no hay conflicto.
La segunda generación fue comandada por Fernand Braudel. Braudel propuso una historia económica y global. En su mayor obra, El Mediterráneo en la época de Felipe II, Braudel se apoyó de la geografía y su relación con el ser humano. Además, retomó algunas de las aportaciones de Paul Vidal de la Blanche. La tercera generación fue dirigida por el medievalista Jacques Le Goff. En la tercera generación predominó la historia de las mentalidades. Un dato curioso es que los primeros anales rechazaron el término de escuela, porque ese término es un precepto fijo. Ellos preferían que se les llamara movimiento, porque estaban en constante movimiento. Porque la historia no es fija, está en constante movimiento y cambio. En conclusión, a partir del movimiento o de la escuela de los anales, la historia no volverá a ser la misma. En fin, eso ha sido todo. Suscríbete, dale al like, activa la campanita y... ¡nos vemos!